Esta tarde mi nombre es Gloria Berríos y ahora encargada del Señor para compartir con ustedes. Así que vamos a iniciar, hermanos, como siempre poniendo este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que usted va a permitir, Señor, y está permitiendo ya que estemos aquí unidos, algunos, Señor, los que se van a unir mediante la transmisión se lleve a cabo, asimismo los que van a ver este programa en diferido. Padre, te pedimos que seas tú cayendo con tu presencia en cada uno de los lugares donde se va a escuchar este mensaje, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas, Señor, a través de mi boca, Señor, como una sierva inútil, Señor, y solo útil bajo tu guía, bajo, Señor, tu mandato, Padre. Así que en tus manos ponemos el tiempo de la enseñanza, así como el tiempo de la intercesión, Padre. Yo te oro por cada una de las personas que hoy se unen, para que sea usted poniendo sensibilidad en esos corazones, Padre, que sean una tierra fértil, Señor, donde la semilla que tú hoy has decidido que sembremos en nuestras vidas, Señor, sea una semilla que caiga en una tierra fértil, en una tierra que dé frutos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Excelente, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se unen. Un saludo, hermano Víctor Rivas, también, que vemos por ahí que nos mandó un saludo. Bendiciones a todos, hermanos. Estamos aquí por iniciar ya nuestro tiempo de una pequeña reflexión. Para los que se nos van uniendo, si nunca se han unido, les comentamos que el Ministerio Chica de Fe, cada día a las 3 de la tarde hay una hermana diferente compartiendo palabra de Dios. Así que le animamos que usted se una cada día. Y cada martes compartimos el programa Unidas en Intercesión. Nuestro objetivo es aprender de la palabra del Señor a través de una reflexión, pero también orar por las peticiones. Así que si usted tiene una necesidad, le invitamos a que no deje de poner su petición en un mensajito y nosotros estaremos orando al finalizar de este tiempo unidos todos, que eso es lo importante, que todos en un mismo sentir clamemos al Señor por todas estas peticiones, confiando que el Señor nos escucha, que el Señor oye el clamor de su pueblo y responde a las oraciones. Así que invitados todos. Saludos, hermana Delia. Delia es la líder de este ministerio. Bendecimos su vida, ¿verdad? Y la visión que Dios ha puesto en ella. Bendecimos este ministerio. Y asimismo a todas las servidoras. También vemos a nuestra hermana Tania de Mendoza también. Un saludo y un abrazo, hermana Lilian, Stephanie, un abrazo a toda tu familia, Stephanie, Néstor y todos, hermanos. Hoy sí, vámonos a la palabra del Señor. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias, Proverbios 25-28. Si usted tiene ahí una Biblia o algún dispositivo en donde usted pueda verificar la palabra del Señor, yo le recomiendo que usted lo busque, porque siempre es importante que usted, cuando oiga palabra del Señor, verifique que lo que el portador de la palabra está hablando en realidad es palabra de Dios. Si usted no lo tiene, no se preocupe, porque aquí lo vamos a leer y seguro tal vez nuestra hermana Tania nos va a poder compartir por ahí. Ahí nos pusieron el texto, ¿ok? Del usuario de Chica de Fe, tal vez nos pueden compartir también la lectura. Vamos a la palabra del Señor, Proverbios 25-28. Y yo voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y les voy a leer la versión NBI. Dice: como ciudad sin defensas y sin murallas es el que no sabe dominarse. Hermanas y hermanos, el tema que vamos a impartir una pequeña reflexión esta tarde se llama la llave que vale oro. Y esa es el dominio propio. Y esta tarde el Señor nos pone a hablar de eso basándonos en este texto de la palabra del Señor, que dice, nuevamente les leo: como ciudad sin defensa y sin murallas es el que no sabe dominarse. Esta palabra que Dios nos pone acá
hermanos y hermanas, ahora el Señor nos empieza a instruir a través de una comparación que hace el Señor de una ciudad. Los voy a llevar que nos vayamos a imaginar un reino, como cuando en los pueblos y en los países se vivía a través de un reinado. Y los reinados se llevaban a cabo a través de una ciudad que estaba bajo la dirección de un rey. Y entonces esa ciudad se cercaba con murallas y con muros, porque había que proteger lo que había en esa ciudad. En esa ciudad estaba el rey, por ejemplo, que era el que dirigía a todo el pueblo. El rey era el encargado de dirigir a todo el pueblo, de tomar las decisiones comerciales, de inversión, las decisiones para protección de la gente que vivía ahí, y etcétera, etcétera. Entonces, en la ciudad habían elementos de valor. El rey, por ejemplo, las personas mismas que vivían ahí eran las encargadas de trabajar, de hacer el comercio, de cultivar las cosas que comían, las hortalizas, las semillas, las personas que trabajaban para recolectar, las personas que de ese producto ya hacían comida como el pan, las personas que criaban, por ejemplo, ganado o aves de corral para la alimentación, los carpinteros, las construcciones de las casas, las construcciones del reino, todo eso estaba cercado porque eran elementos de valor. Y entonces habían murallas a través de la ciudad y habían personas, centinelas, que se encargaban de estar arriba en esos muros, vigilando todos los contornos, porque el objetivo de estas personas era vigilar que todo estuviera bien alrededor, que no hubieran enemigos que vinieran a querer acabar y dejar en las ruinas esta ciudad, este reinado, de ver que todo se llevara en orden. Y entonces la función de estas personas era visualizar. Y cuando había un peligro, estas personas avisaban. Y entonces a lo mejor los portones se cerraban. Yo lo voy a llevar a que usted se remonte a aquellas quizás películas que uno ha visto de princesas y de reyes, y entonces el gran portón se cierra y queda la muralla protegiendo para que el enemigo no entre fácilmente a hacer destrucción dentro de la ciudad donde están los elementos importantes. Y entonces viene y desde arriba quizás contraatacan al enemigo, y bueno, eso es básicamente el escenario que Dios nos pone. Nos dice como una ciudad sin murallas. Las murallas, yo les acabo de explicar todo esto para que vayamos nosotros a la mente a pensar que eran tan importantes para cuidar la ciudad. Y entonces el Señor nos compara una ciudad sin murallas. Esto quiere decir, bajo la explicación que acabamos de dar, que una ciudad sin murallas quiere decir una ciudad que está susceptible a el enemigo, a que cualquier cosa pase, no poder estar vigilando desde arriba lo que viene de lejos, un enemigo, o no poder estar listos para cuando el ataque viene. Y entonces el Señor nos compara a nosotros los seres humanos. En esta escritura que escribió el rey Salomón, pero dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces viene y aquí en esta escritura dice, alguien que no puede dominarse es igual a una ciudad sin murallas, que está pero bien susceptible a que algo suceda en su vida, que venga a atacar algo, que traiga la ruina, y por eso vamos a hablar ahora del dominio propio. Entonces, vamos a basar nuestra enseñanza en, 4 puntos importantes, bajo los cuales vamos a iniciar, hermanos, diciendo que el Señor ahora nos quiere decir que no seamos como una ciudad sin murallas, sino que debemos aprender a tener esa templanza que es fruto del Espíritu. Usted siendo hija de Dios, usted siendo hijo de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, quien es el que nos fortalece. Entonces, hermana, si nosotros estamos en situaciones donde la templanza no es fortaleza en nosotros, eso debe ser
un semáforo rojo encendido diciéndole, hey, necesitas del Espíritu Santo, que sea Él dándote de eso, del fruto que Él da, que es la templanza. Y vamos a empezar diciendo, debemos aprender a tener dominio propio en nuestras emociones. 4 puntos vamos a tocar, hermanos, pero ahora vamos a iniciar por las emociones y la importancia de tener dominio propio en nuestras emociones, hermanos. En las emociones inicia todo, hermanas. Todo lo que usted se puede imaginar que nos va a llevar a la ruina en algún momento inicia en las emociones. Y sabe, las emociones no son malas. Nosotros somos seres humanos que fuimos diseñados por el Señor, así, con un corazón que es emotivo. Nuestra parte almática es así, somos emocionales. Y muchas personas suelen decir, ay sí, pero yo tengo la desdicha que soy muy emocional. ¿Y sabe qué? No debemos de pensar que es una desdicha, porque todos somos así en algún área de nuestras vidas. Y el problema no son las emociones. El problema es que usted deje que las emociones se apoderen de usted y la dominen a usted. Entonces, el primer punto es dominio propio sobre tus emociones. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermana y hermano, cuando nosotros sintamos que una emoción de tristeza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tener tristeza en el corazón porque algo no le salió bien en su vida, no es malo. No es pecado, no es que usted esté siendo alguien que no esté siendo lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Si nosotros dejamos que esa emoción mine nuestro corazón, entonces viene una raíz de cosas. Y así podríamos hablar, hermanos, y poner tantos ejemplos, los cuales voy a empezar a poner. ¿Qué tal si nosotros dejamos que el sentimiento de rechazo embargue mi corazón? Y entonces yo me empiezo a sentir menos y empiezo a dejar que esa emoción de tristeza y depresión se apodere de mí. Y luego viene el siguiente paso, a mi pensamiento, que me dice quizás yo no valgo nada, no tengo motivos para vivir. Luego viene una acción a querer pensar quizás de suicidarme. Y cuando cometo la acción, va a la ruina. Asimismo, hermanos, una emoción como un enojo por lo que alguien le pudo haber hecho daño en su vida. Y un enojo puede embargar usted resentimiento, sentimientos de venganza. Y ahí es donde nosotros debemos aprender desde raíz a tener dominio propio en las emociones. Porque si no las sabemos controlar, ellas nos controlan a nosotros. Y luego viene el pensamiento acerca del odio que le podemos embargar para con otra persona. Y luego viene una acción cuando dañamos a alguien. Y vamos a la ruina porque todo cuanto accionamos, hermanos y hermanas, tiene cierto vuelto de paga de lo que hacemos. Saben, podemos empezar en nuestras emociones. Si hay algo en nosotros acerca de la lujuria y no sabemos controlar, luego empiezan los pensamientos a maquinar cosas que hacer y entonces quizás ya viene la acción en caer en algo que lo va a llevar a la ruina. Por eso el Señor hoy nos dice, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Aprendamos, hermanos, a que en el momento en que tengamos emociones, esté el Espíritu Santo controlándola. Cuando usted sienta que sus emociones se están apoderando de usted, vaya a su cuarto de batalla a pedirle al Espíritu Santo que tome el control y yo le aseguro que el Espíritu Santo no se niega a responder su oración. Entonces, hermana y hermano, es importante que usted sepa que la raíz de todas las cosas son las emociones y es importante que usted tenga ese dominio propio porque luego viene
dominio propio sobre tus pensamientos. Dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensad. Así dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, nuestra mente y nuestros pensamientos son como la torre de control de un aeropuerto. En la torre de control del aeropuerto decide el que está en la torre de control qué avión va a parquearse y a descender al aeropuerto. Entonces en la torre de control dicen, sí, este avión puedes pasar, vos no, porque venís atrasado o todavía no tenemos espacio, volá más tiempo. La torre de control decide qué avión se va a instalar en el aeropuerto. Y así usted debe ser una torre de control para sus pensamientos. Cuando los pensamientos vengan a su mente, hermano, recuérdese de lo que dice la palabra de Dios, que debemos nosotros como hijos de Dios pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Eso quiere decir que si a su mente viene un pensamiento de desearle mal a alguien o hacerle mal a alguien, ¿sabe qué tiene que hacer usted en ese momento? Activarse como esa persona de la torre de control y decirle al pensamiento que en el nombre del Señor se vaya, porque usted, siendo hija de Dios, debe pensar en lo que Dios quiere que piense. Amados chicos, si tú nos escuchas, si el pensamiento viene a tu mente acerca de cosas de nuestra propia concupiscencia y a lo mejor esto te trae a estar en una cadena, quizás envuelto en una cadena de pornografía, en ese momento es importante que tú aprendas a detener tus pensamientos, porque llega un momento en que ya ellos te controlan a ti y tenés que dejar que sea el Espíritu Santo el que mande y gobierne en ti. Tenemos que tener, hermanos, dominio propio sobre tus acciones. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado por no ser pacientes? ¿Cuántas veces hemos decidido mal por no ser pacientes? Dice aquí, más vale ser paciente que valiente. A veces que nos creemos valientes y actuamos impulsivamente, nos va mal porque tomamos malas decisiones. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos dominio propio. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hermanos, hemos hablado cómo es importante primero ver la raíz. La raíz de no tener dominio propio en las emociones te lleva a tener pensamientos. Esos pensamientos, si no los sabemos controlar, el siguiente pasito, ¿sabe qué es, hermano? Las acciones. Y las acciones sin dominio propio traen la ruina, así como dijo nuestro verso base, y se lo voy a leer para quienes se han unido en posterior. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Y yo le invito ahí donde está usted, en esta tarde, en su oficina, en su carro, en su cuarto, en la sala de su casa, en el comedor, donde esté usted, que haga este ejercicio. Y esto nos aplica a todos. Pensemos, hermanos, cuántas veces hemos decidido mal por no tener dominio propio. Y pensemos en lo que ahora tenemos de consecuencias en nuestra vida. Ahora o que tuvimos de consecuencias en nuestra vida. Piense usted en esas consecuencias por no haber podido decir no a usted, no a su carne, no a lo que Dios no quiere. Y usted no tuvo dominio propio y siguió. ¿Cuántas veces? Y piensa en las consecuencias que ha vivido. Yo no le voy a poner a pensar en lo que puede pasar. Yo le voy a poner a pensar en el ejercicio, lo que ya está viviendo o lo que vivió en el pasado. Por no haberle dicho no, hermana, aquella primera vez que alguien te ofreció quizás una droga.
por no haberle dicho no aquella primera vez que unos amigos te incitaron a beber alcohol, por no haberle dicho no, hermano, a aquella persona que te quería llevar a una relación no correcta a los ojos de Dios, a sexo ilícito, a relaciones de adulterio. Cuando tú pudiste tener dominio propio, pero no dijiste no, sino que avanzaste. Y hay consecuencias de eso. Cuando no le pudiste decir no a no dañar a alguien, a no levantar un falso testimonio para con alguien. ¿Cuántas veces en su vida no le dijeron no a lo que tenían que decirle no, sino que avanzaron porque dejaron que sus emociones se adueñaran de ustedes, que la carne prevaleciera ante cualquier otra cosa que el dominio propio? Y entonces, hermanos, hay algo importantísimo que el Señor nos quiere decir ahora. Una bendición que tenemos todos los que somos hijos e hijas de Dios es que cuando nos hemos equivocado y cuando decimos, Señor, esta palabra es para mí y yo sé que tú ahora me estás hablando, podemos comenzar de nuevo, porque el Señor no es alguien que nos excluye, no es alguien que nos dice, Gloria, porque te equivocaste, ya no te quiero cerca de mí, no escucho tus oraciones, sos desagradable para mí. No, el Señor viene y sabe que si en mi corazón yo me he arrepentido por el mal que hice y me acerco confiadamente al trono de la gracia, hermanos, el Señor me perdona, el Señor me acepta como vengo y me restaura, porque usted, hermana, debe estar segura que Jesucristo vino aquí para hacer ese sacrificio y no necesitamos otro intermediario más que Jesús. En los tiempos de antes, los sacerdotes tenían que tener una gran preparación e ir al templo una vez al año y estar santificados y purificados, y si no cumplían ese requisito morían. ¿Y saben qué? Ese velo fue roto cuando el Señor Jesús hizo su sacrificio, porque usted y yo tenemos acceso al Padre de manera inmediata. Usted ni siquiera necesita ese aparatito con el que siempre anda, que es el celular, y el WhatsApp para estar chateando con sus personas cercanas. Usted no necesita nada más que tener un corazón dispuesto que quiera acercarse al Señor. Que quiera acercarse al Señor y que el Señor venga esta tarde, hermanos. Si el Señor nos ha hablado que nos hemos equivocado antes y que no tuvimos dominio propio y no pudimos decirle no a algo y por eso pecamos y luego nuestra ciudad fue a la ruina, así como estas ciudades sin murallas están susceptibles a que el enemigo llegue y haga destrucción y sabotee y saquee la ciudad. Así quizás nos pasó a usted y a mí en algún área de nuestra vida, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y viene Él y nos dice, ahora yo los he perdonado de eso, pero también el Señor te dice, desde hoy también quiero que tengas en cuenta esto. El dominio propio y la templanza, hermano, es importante que usted la aplique en su vida, en sus emociones, en sus pensamientos y en sus acciones, para que no sea usted, como dice esta escritura, un espíritu que no tiene riendas, es como una ciudad que no tiene protección. Usted y yo ya no seamos así. Usted y yo fuimos así en algún tiempo. Usted y yo somos así quizás en algunas áreas de nuestra vida. Pero ahora el Señor nos está hablando y eso lo podemos cambiar. Porque el Espíritu es quien nos capacita. Nos hace nuevas criaturas para poder decirle no a lo que tenga que decirle que no. Por eso yo ahora le puse a hacer ese ejercicio. Piensa en las consecuencias que ha vivido porque no le pudo decir que no a algo, a alguien, a un mal pensamiento, porque no le pudiste decir no a un mal pensamiento y ese pensamiento te llevó a ver pornografía y a ser esclavo de la pornografía y de la masturbación. Pues ¿sabes qué? Hoy el Señor te está diciendo, tú sí puedes decir no. Ahora la pregunta es, ¿tú querés decirle que no?
para ser un hombre sabio como la palabra ahora nos está instruyendo. Que no seas alguien sin murallas que pueda ser derribado y destruido fácilmente. Entonces aprende a decir no a ti, a tu carne. Me encantaba este domingo que yo fui al culto, el pastor Álvaro, que predicó en Iglesia del Camino, dijo algo que me encantó y nunca se me va a olvidar. Cuando dice la palabra y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y empezó a decir el hermano, ¿qué es crucificado, hermano? Que sus manos están así, sin poder moverse, porque están con clavos aquí. Es decir, usted no puede mover las manos a como usted quiera. Usted debe moverlas a como Cristo quiera. Y dice, crucificados, que tus pies tengan un clavo y estén amarrados a la cruz. Es decir, usted no puede ir donde usted quiera. Usted debe ir donde Cristo quiera. Por eso dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Decía el hermano, en una cruz crucificado no puedo yo volver a ver atrás. No puede usted volver a ver atrás del lodo cenagoso donde Cristo ya la sacó a usted. No vuelva atrás. No vuelva su mirada atrás. No vale la pena. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot por querer ver para atrás? Donde Cristo le dijo, ya no. Si a ti hoy Cristo te está diciendo, ya no, hermana, es no. Y yo te aseguro que el Señor bendice la obediencia. Y decía por último el hermano, entonces la cabeza, como está aquí, la cruz, o puede ver para abajo o puede ver al cielo donde está el Señor. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Estar con Cristo juntamente crucificado. No haga usted lo que quiere, haga lo que debe. Y esa, hermano, es la enseñanza de esta tarde. Y voy a terminar con una última cosa, porque el tiempo ya se me acabó. Tengamos dominio propio sobre nuestra boca. Dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Como último, hermano y hermana, cuide lo que de su boca sale. Cuide cuando usted habla de sus hijos y dice, este cipote sí que no va a llegar a nada en la vida porque sí es bien burro. Ve, esta muchacha bien desordenada, ningún marido la va a aguantar. Tenga cuidado lo que sale de su boca. Domine lo que su boca hable. Domine cuando usted habla de usted mismo. Cuando dice, es que yo no puedo dejar esto. No puedo dejar esta adicción. No puedo dejar a este hombre que me hace pecar. No puedo superarme. Yo nunca voy a salir adelante. Pues ¿sabe qué? Domine lo que su boca habla. Porque de su boca sale vida o sale muerte. Domine lo que usted habla. Y aprenda a hablar con el lenguaje de Cristo. Así que, hermanos, les animo a que continuemos perseverando en los caminos del Señor. Que la enseñanza que esta tarde el Padre ha traído a nuestras vidas acerca del dominio propio no haya caído en saco roto, no le haya entrado por ese oído y salido por este, sino que seamos hacedores de la palabra. Nuestro caminar con Cristo es largo, es difícil, pero ¿saben qué? Es bonito porque es dinámico, porque el Señor cada vez nos va puliendo cada área necesaria para que vayamos siendo hijos conforme a su voluntad, hijos, siervos y siervas conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Hermana, si en algún momento usted dijo, el Señor me pone a decir eso ahorita, si usted dijo no a no tener dominio propio cuando sabía que sus acciones generaban una brecha en su matrimonio y desgastaban su matrimonio y desgastaban la relación con sus hijos, ahora el Señor la llama a que corrija eso, a que tenga dominio propio. ¿Sabe? Hay batallas que no vale la pena pelearlas. Hay un dicho que dice, más vale tener paz
que tener la razón. Y a veces las mujeres tenemos ese gran error, que siempre queremos imponer nuestra razón. Y entonces hoy le digo a alguien que el Señor le quiera decir esta palabra, más vale tener paz que tener la razón. Domine su lengua, domine sus actitudes. Sea usted una mujer virtuosa en su hogar. Hermanos, vamos a orar por cada petición y también por lo que la palabra del Señor ahora nos ha puesto. Yo quiero ver si veo las peticiones que pusieron. En realidad no sé si hubo. Sí, ok. Hermana Elizabeth ya me pasó. Petición de Marta Torres. Ok, dice que Dios derrame sabiduría, entendimiento para hacer su obra. Ok, hermana Marta, vamos a orar por su petición. Así que, hermanos, si tienen ustedes alguna otra petición, en este momento pueden indicarla. Un saludo a todos los que estuvieron conectados, escuchando. Creo que no tenemos ninguna petición en adición. Así que vamos a orar. Yo le invito que no pierda ese momento de comunión, hermano, sino que empiece a orar. Empiece a orar para que el Señor sea obrando en su vida, en eso que nos cuesta tanto a todos, porque eso del dominio propio nos cuesta a todos, hermanos. Algunos como yo, les voy a ser sincera, algunos como yo me cuesta en todas las áreas de mi vida casi. Algunos otros no. Algunas otras personas les cuesta tener dominio propio en su salud. Sabemos que tenemos una enfermedad y que nos hace mal comer algo y aún así comemos y no le podemos decir no a los alimentos que nos hacen daño. Inclusive aquí Dios te está hablando a ti. Algunos quizás el dominio propio le falta en cuando se enoja, en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, por la palabra que en esta tarde tú trajiste para nuestras vidas. Señor, ayúdanos y fortalécenos en esa área tan débil que tenemos cada uno en nuestra vida. En ese talón de Aquiles, Señor, que nos cueste ese dominio propio, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a decir no cuando tengamos que decir no a una situación, no a una mala costumbre, no a un pecado, no a una persona, no a una actitud, Señor. Y ayúdanos a decirte a ti, sí, Señor, soy obediente. Sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, corrijo mi caminar. Padre, para todo aquel corazón que de manera sincera en este momento te está orando, Señor, sea tu Santo Espíritu teniendo misericordia, pero también capacitando, Señor, fortaleciendo, Padre, porque tu palabra dice que cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo Jesús. Padre, dale esa fortaleza a esa persona que en esta tarde ha escuchado esta palabra y de manera, Señor, sincera con su corazón te pide que le ayudes, Padre. Lo que tú redargüiste en la mente de cada uno, el área donde no tenemos dominio propio, lo que tú pusiste en cada uno de mis hermanos y hermanas que escucharon esta tarde y que van a escuchar esta transmisión en diferido, sea usted, Señor, permitiendo, Padre, que nos crucifiquemos contigo, Señor. Padre, porque cuando tomamos tus caminos, Señor, hay certeza y seguridad que no hay margen de error. Porque cuando nosotros te decimos sí a ti y no al mundo, Señor, tú galardonas a los que te buscan. Tú, Señor, guardas la vida, tú guardas los caminos, tú traes bendición, Señor. Aunque en este mundo tendremos aflicciones, pero las decisiones, Señor, basadas en la guía tuya, son mejores que las decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Padre, aquella persona que se siente amarrada a una acción donde no puede tener templanza, Señor, sé tú, Señor, apartándola de esos caminos que la alejan de ti, Padre.
Te suplicamos, Señor, que hagas tú la obra y traigas con lazos de amor a esas personas que no se sienten capaces de dejar algo que las aleja de ti o que los aleja de ti. Señor, sé tú cerrando puertas, porque, Señor, las puertas que tú cierras, nadie las puede abrir. Si hay una persona que necesita que unas puertas, Señor, de pecado sean cerradas en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que sea hecho en tu nombre, Señor, para que esa oveja vuelva a ti, Señor. Haya un renuevo y una restauración en esa vida, Padre. Te oramos, Señor, por hermana Marta Torres, que ha puesto una petición, Señor. Ella dice que oremos por ella para que Dios derrame de su sabiduría y entendimiento para hacer su obra, Señor. Te oramos por hermana Marta, Señor. Sé tú ungiéndola, Señor, con unción fresca allá donde está mi hermana oyendo esta oración y este mensaje. Sea usted, Señor, dando ese don de sabiduría, ese don de discernimiento, ese don de ciencia en ella, Padre, y un corazón obediente para decirte: heme aquí, que tu sierva escucha. Padre, gracias te damos por la vida de nuestra hermana Marta y por todo, Señor. En tus manos encomendamos nuestro día martes, Señor, que finalice con bien. Protégenos, Padre, de todo mal que atente contra la integridad nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido de verdad un gusto para mí estar en esta tarde con ustedes. Antes de desconectarnos de esta transmisión, yo deseo hacerles dos anuncios. Les mandamos un fuerte abrazo. Fue para mí un gusto estar aquí. Espero estar aquí nuevamente quizás el siguiente mes, más o menos. Nos vemos. Pero yo espero que usted todos los martes se conecte con nuestras diferentes hermanas que están compartiendo palabra del Señor. Así que un fuerte abrazo a todos y el Señor me les bendiga grandemente. Hasta luego.